Un saludo, hermanos, en esta tercera semana de estudios en nuestra clase de historia eclesiástica. Espero que hayan estado disfrutando sus lecturas de historia. En especial, estas primeras 3 semanas, ustedes han estado leyendo mucho sobre la Reforma y sus múltiples ramificaciones. La Reforma, como ustedes han leído, no fue un movimiento monolítico, no es un movimiento que se caracteriza por una organización única, más bien es un movimiento polifacético. Hay muchas manifestaciones, diferentes manifestaciones, y aunque toda la Reforma protestante tiene elementos comunes, también es cierto que hay elementos que se diferencian dentro de cada uno de estos movimientos o submovimientos. Algunos dividen la reforma protestante de manera geográfica, la reforma en Inglaterra, la reforma en Alemania, la reforma en Francia. Otros la dividen de manera denominacional, la reforma calvinista o reformada, la reforma luterana, la reforma anglicana, la reforma anabautista. Cualquiera que fuese la manera en que dividamos la reforma, es importante recordar las diferencias. Yo sugeriría que ustedes, a la medida en que van avanzando en sus lecturas, hagan una lista personal de los elementos que les parecen comunes a la reforma en general y aquellos elementos que les parecen secundarios o que no solamente son eh, parte de un movimiento, sino que además lo convierte en la característica principal de este movimiento. Por ejemplo, si usted fuera a diferenciar entre la reforma calvinista y la reforma luterana, ¿cuáles serían los elementos más importantes dentro de estas concepciones teológicas? ¿Cuáles serían los elementos fundamentales que diferencian al reformado calvinista al del luterano? Si quiere complicar todavía más el asunto, ¿en qué se diferencian los anglicanos de los luteranos y de los calvinistas? Hay diferencias. En sus lecturas ustedes pueden encontrar suficiente material para hacer una muy buena lista sobre esto. Esto sin hablar, por supuesto, de algo que para nosotros es importante recordarlo, la reforma anabautista. La reforma anabautista, como las demás partes de la reforma, insistía en que la salvación, la justificación era por la fe. En el contexto de la reforma del siglo XVI, obviamente, había una cantidad de abusos que la Iglesia romana había cometido desde hacía años, siglos muy probablemente, y habían ido avanzando y profundizándose al punto que en el tiempo de Lutero y las controversias de las que ustedes han leído ahí, se hablan de abusos que uno podría pensar si de verdad estamos frente a verdaderos creyentes o no. Pero estos elementos eh, digamos, de unificación entre la reforma protestante, el estar de acuerdo con la justificación por fe, en oposición a la Iglesia romana, que insistirá una y otra vez antes, durante y después de la reforma católica vendrá, más conocida como la Contrarreforma, con su movimiento central a partir del Concilio de Trento, seguirá insistiendo que la salvación es el resultado de la gracia de Dios y el mérito humano, el resultado de las obras del ser humano con la fe y la gracia de Dios.
Yo quisiera tener algún tiempo más para hablar de ciertas cuestiones relacionadas con eso y de cómo en cierto momento algunas de las explicaciones que daban algunos teólogos católicos podrían tener alguna justificación. Con todo, no tenemos el tiempo para hacerlo aquí, eh, pero es algo que usted y yo deberíamos avanzar en nuestro conocimiento, profundizar. La historia nos sirve para conocer el momento en el que cierto tipo de diferencias teológicas se dan, y esas diferencias teológicas no se pueden entender correctamente a no ser que yo hurgue más dentro del contexto histórico. Ese es el caso con todos los debates, con todas las diferencias, con todos los conflictos que la Iglesia ha tenido a través de los 2000 años. Los anabautistas entonces se diferenciaban de la demás teología reformada en que insistían en dos cosas principalmente. Insistían en la diferencia o la separación entre el Estado y la Iglesia, y también hacían énfasis en la necesidad de tener un bautismo de creyentes. Esto es algo importante, inclusive hoy en los círculos bautistas. Esas dos cosas son centrales. Se debería separar la iglesia del Estado en el sentido de que la iglesia no apoya el Estado como institución política y tampoco el Estado sostiene a la iglesia. El, el Estado, cuando el Estado sostiene a la iglesia, compromete a la iglesia. Frecuentemente la iglesia se convierte en otro factor que sostiene frecuentemente las injusticias cometidas por el Estado. Esa y otras razones de carácter bíblico y teológicas hacían que los anabautistas eh, eh, se opusieran rotundamente a la fusión que ellos miraban entre los otros teólogos de la Reforma. Los teólogos otros de la Reforma, Lutero, Calvino, sí permitían este tipo de unión, y algunas veces fueron privilegiados y gozaron de la protección que les daba los estados, el estado en el que vivían. Bueno, es conocido que Lutero fue protegido varias veces por los príncipes alemanes. En la soberanía y en la providencia de Dios, Dios ocupó eso. Calvino y su proyecto en Ginebra, por supuesto, también es conocido por esta forma de controlar no solo la vida espiritual de los creyentes, sino también la vida civil, la vida política. Los anabautistas creían que el modelo de la vida de la iglesia no debería encontrarse en una unión, fusión entre el Estado y la iglesia. El Estado no debe pagar a los pastores, por ejemplo, en cuestiones bien concretas, no debe sostener, no debe ser el que decida dónde colocar ciertos pastores, por ejemplo, mover a pastores de un lado para otro a conveniencia política. Eso es importante recordarlo. Algo que es fácil también mirarlo, aunque sea de una forma diferente, en la Iglesia Católica, moviendo convenenciaramente algunas veces a sus sacerdotes. El otro elemento que hacía diferente a los anabautistas de los demás reformadores y de la Iglesia Católica, por supuesto, era su insistencia en que el bautismo debería hacerse, era un rito, una práctica, un mandamiento que solamente aquellos que han personalmente recibido al Señor Jesús como su Salvador deberían tenerlo. El bautismo es un símbolo que habla de ese milagro de la regeneración que ha ocurrido en la persona que acepta al Señor Jesús como su Salvador. Este tipo de modelo soteriológico, de modelo salvífico, choca de frente evidentemente no solo con la Iglesia Católica
y su larga trayectoria ya en la que se creía en una especie de regeneración bautismal, es decir, el bautismo hace que la persona, el niño en el caso de ellos, empiece ese proceso de regeneración. Y junto con la Iglesia Católica, de alguna forma también los reformados, aunque quizás con no tan insistencia, sí insisten en la manera de ver el bautismo como un rito eclesiástico que habla del pacto que no se da solamente con un individuo, sino con la comunidad. Y los niños son parte de esa comunidad y por eso participan de el bautismo. Calvinismo argumenta de esa forma. El calvinismo eh, afirma entonces, este tipo de calvinismo reformado afirma el bautismo de infantes. Pero